días de la Guerra de las Malvinas fueron por encima de todo días de unidad espiritual argentina, días de genuino entusiasmo popular, un entusiasmo que no supo ni de barreras sociales ni de banderías políticas. Fueron días de un sentimiento que nos arrasó los ojos de lágrimas ante la visión de aquellos que morían por el país y también ante la visión de aquellos que supieron vengar esas muertes. Argentina no estaba indefensa frente a las fuerzas de asalto. También ella tenía una fuerte marina que envió a la búsqueda y captura de la flota británica. Había nuevos barcos de guerra equipados con misiles modernos, pero el más impresionante de todos era el crucero de la Segunda Guerra Mundial, Fénix, vuelto a bautizar en honor de uno de los mayores héroes argentinos, General Belgrano. Tripular el Belgrano era un orgullo, era el que todo profesional quiere, ya sea por su trayectoria, por lo que fue y era dentro de la fuerza. El submarino nuclear británico Conqueror llevaba 15 días de patrulla por el Atlántico Sur. Durante 2 días siguió al Belgrano. El 2 de mayo, a las 4 de la madrugada, obedeciendo órdenes directas de Londres, disparó sus torpedos contra el crucero. Dos dieron en el blanco. Esa primera explosión fue realmente la que causó la mayor cantidad de muertos en el buque. Hay que estimar del orden de 275 muertos por la propia explosión, onda expansiva, onda calórica, inundación progresiva de todos los compartimientos. A los 4 segundos del primer impacto, sobreviene el segundo impacto, sobre la proa, a 15 metros de la proa, que hace que esos 15 metros prácticamente desaparezcan en el agua. Tomo la decisión de ordenar ese abandono. Una voz que para un comandante naval evidentemente debe ser la más importante y la más historial marinero. Uno se siente imposibilitado de no poder salvar más gente, sabiendo que hay más gente abajo, de que no poder rescatarla, no por cosa de uno, pero se siente imposibilitado. Ya lo que era recorrer la cubierta principal y ver lo que había sobre la cubierta principal, o sea, quemados, para tratar de llevarlo a las balsas. Se siente de que se pierden muchos compañeros que quedan abajo esperando de que, sabiendo que nosotros estábamos arriba, los rescatemos. Se siente tristeza por no poder cumplir con ello. Usted sabía que ahí abajo estaban sus colegas, exacto, sus amigos, en otra puesta de guardia. Y realmente no podía hacer nada, ¿no? Nada. Arrastrados por fuertes vientos hacia el océano Antártico, los botes salvavidas del Belgrano llegaron a una zona donde la temperatura estaba bajo cero. 2 días después, algunos fueron recogidos por el buque Hospital Bahía Paraíso. La mayoría de los marinos del Belgrano habían muerto literalmente congelados. Venía sobre el techo de la balsa. Se ve que en un último intento de ser visualizado y de que era una balsa ocupada, se recostó sobre el techo de la balsa, que se lo veía, a medida que se iba aproximando, venía una persona en la misma posición como si estuviera dormida, con las 2 manos cruzadas y puesta debajo de la mejilla derecha. Venía tremendamente abrigado, prácticamente se le veía solamente la cara, con todo su equipo de abandono, el salvavidas inflado, y al trasladarlo a bordo comprobamos que había fallecido. Aquel oficial era el teniente Gerardo Sevilla.
tuve un llamado telefónico de mi hijo mayor. Me dijo, ¿estás escuchando noticias por radio? Le digo, no, tengo puesta la televisión. Porque están diciendo cada cosa, cada tontera, dicen de Radio Carvel de Montevideo. Yo no escuché nada, él no me dijo nada, me acosté, dormí. A las 6 de la mañana levanto del equipo, la válvula, y me pongo a escuchar. Y lo primero que siento, que se bombardearon el crucero General Belgrano. Como una loca me fui al teléfono a hablar con él y a hablar con mi hermana. Y ellos habían estado escuchando toda la noche sin dormir, escuchando todo. Yo no había escuchado nada. Y ahí empezó las largas noches. El lunes no aparecía. El martes tampoco nada. A la tarde se hizo una misa en la parroquia que yo tenía enfrente de mi casa, Santiago Apóstol. Los vecinos y todos los parientes pidiendo porque mi hijo llegara a casa con vida. No fue así. Desgraciadamente no fue así. Habla el comandante. Hoy hemos conseguido un gran éxito. Uno de nuestros submarinos ha torpedeado el crucero argentino Belgrano al sur de las Islas Falklands. La euforia por haber hundido un barco enemigo duró poco. La Marina Argentina estaba decidida a devolver el golpe. Despegaron de aeródromos situados en el sur de Argentina, equipados con misiles Exocet, y salieron a vengarse. El buque Sheffield, muy adelantado con respecto al grueso de la flota inglesa, vigilaba la aparición de la aviación enemiga. El mar estaba muy tranquilo. Nosotros permanecíamos alerta. Vi que se acercaba algo que parecía un torpedo porque el mar brillaba y se movía. Así que dije que me parecía que había un torpedo. También el piloto escrutó la zona con sus prismáticos y me contestó: no, es un misil Exocet. El oficial de vigilancia y otros miembros de la tripulación del puente corrieron a ponerse a cubierto. Pero recuerdo que el segundo oficial de vigilancia y yo nos quedamos hipnotizados por el misil que se acercaba. Es asombroso ahora que lo pienso, pero la verdad es que lo miré hasta casi el momento del impacto. Después nos abrazamos y caímos al suelo. El ataque contra Sheffield fue hecho por 2 aviones Super Étendard con un misil cada uno. Lanzaron los 2 aviones simultáneamente a una cierta distancia del buque sobre un ecoradar que habían tenido. La Argentina adeuda todavía un merecido tributo a los héroes de las Malvinas, que los hubo y en abundancia, gracias a Dios. La guerra nos enseñó, entre otras cosas, que la tierra argentina sigue siendo un suelo propicio para el nacimiento de héroes. Y todo país capaz de producir héroes es capaz también de realizar grandes cosas. En Malvinas, no pocos héroes nacieron teniendo como fondo los paisajes de la bahía de San Carlos. San Carlos, el lugar elegido por los británicos para sus desembarcos. El escuadrón especial de botes había estado vigilando la zona en secreto varias semanas.
Quedaron sorprendidos de ver lo poco defendida que estaba. En fin, cantidad de lugares. Todo no se podía cubrir. El objetivo principal era Puerto Argentino y ahí había que concentrar los medios por las dificultades que teníamos de logística y de movilidad. A supuesto observatorio ya se había despejado un poco la bruma y no solamente estaba, ¿no es cierto?, la fragata que él describía, sino varios barcos importantes, más fragatas y decenas de helicópteros y lanchones que ya se estaban desprendiendo de las fragatas en dirección hacia terreno firme de la isla. Realmente era impactante, primero porque, a rigor de verdad, yo nunca había visto una flota desplegada de esa magnitud y mucho menos haciendo un desembarco y mucho menos que el desembarco sea de 5.000 hombres en contra de 1.040. El desembarco fue un poco teatral en el sentido de que todos pensábamos que íbamos a la guerra, pero no hubo oposición. Así que allí tenías a 5 o 6.000 paracaidistas que bajaban gritando la playa desde las lanchas de desembarco, sin haberlo hecho nunca. Nadie estaba acostumbrado a aquello. Durante un corto tiempo reinó el caos. Hubo que reagrupar compañías enteras para enviarlas cada una a su misión. Creo que si al principio de todo hubiera habido oposición al desembarco, habríamos tenido problemas. El general de brigada Julian Thompson temía que mientras desembarcaban sus tropas se produjera un ataque aéreo en San Carlos. Trató infructuosamente de avisar a Londres del peligro. Era muy consciente de que era responsable de la vida de un gran número de hombres. Así pues, envié una comunicación a Londres que decía: naturalmente, procederemos al desembarco porque esas son las órdenes que hemos recibido. Pero deben saber que si nos atacan por aire y el enemigo tiene éxito, sufriremos un gran número de bajas. Los políticos jamás deben dar a entender a los consejeros militares que temen demasiadas bajas, porque si lo hacen, inducirán a los comandantes a la prudencia, cuando es probable que la prudencia no sea lo indicado. Siendo piloto de jet, o eres bueno o estás muerto. Da igual del país que seas, porque hay que tener reacciones inmediatas. Hay que ser muy bueno. Y los argentinos ya se sabe lo que son. Pilotos de carreras, jugadores de polo. ¿Qué más se puede pedir para el piloto de un caza? Yo tenía radar altímetro graduado a 30 pies y en varias oportunidades escuché la alarma del radar altímetro, es decir, estaba bajando de la altura de seguridad. Todo eso a 450 nudos es un poco, digamos, una situación muy particular. Y en esas condiciones avistamos los palos de la fragata y procedimos a desplegarnos para el ataque. Sabían lo que hacían, sabían cómo atacar un barco. Formaron en fila india y vinieron por popa. En aquel momento el capitán ordenó a toda máquina: tratamos de maniobrar para conseguir 20 milímetros de viraje. Pero era como si cada vez que el capitán movía el barco, hubiera un avión a popa preparado para atacar. El buque estaba reaccionando bien. El buque había incrementado su velocidad al máximo. La estela me indicaba que estaba dando el máximo de su velocidad.
La dirección de su proa indicaba que iba buscando aguas abiertas en el medio del canal, y cuando ya estuvo mi avión encima y estaba en las condiciones de apretar el botón, o prácticamente al apretar el botón, inició una brusca caída hacia babor, y en esas condiciones lancé mi bomba y efectué el escape. Me dio la impresión que el comandante que estaba abajo conocía su oficio, y iniciado el escape escucho la voz de mi numeral que decía: muy bien, señor. Eso me indicaba que de mis bombas algo había andado bien. El piloto Mike Crabtree iba muy callado mientras volábamos sobre la colina entre el humo. Atrás veíamos lo que estaba ocurriendo. Olimos el humo del incendio, y cuando nos acercamos por babor y nos asomamos a ver, jamás lo olvidaré. Era como si el fuego del infierno hubiera invadido aquel barco. Estaba anclado, con el cañón apuntando hacia el cielo, sin ninguna fuerza. La cubierta de aterrizaje estaba rajada, como si lo hubieran abierto con una abrelátax. Recuerdo que cuando volví a despertarme, el comedor estaba tan negro como la boca del lobo. Tenía una mano herida. Aunque llevaba puestos los guantes de protección, no veía más que sangre, un amasijo sanguinolento que me cubría la mano. La Ardent recibió varios ataques ese día. Llegamos a la Gran Malvina con 3 aviones. El teniente Rinque se volvió por problemas. Continué con el alférez Carmona. Atacamos un buque de transporte. Él, una vez que se lanzó su bomba, se volvió. Yo no lancé la mía y seguí hacia el norte porque pensaba atacar buques de guerra. Cuando llegué a la bahía Ruiz de Puente, después de pasar una serie de pequeñas bahías, encontré una fragata que se encontraba con la proa apuntando hacia el lado de Darwin. La vi muy pequeña, inicié el ataque, empecé a ver cómo caminaban los tiros de ellos en el agua hacia mi avión. Cuando vi que mi mira entraba en la base de la fragata, apreté el disparador. Posteriormente entré en una especie de shock. No sé qué pasó en ese momento hasta que vi que cuando reaccioné estaba chocando contra las 2 antenas. Entonces instintivamente viré hacia la derecha, pasé entre las antenas, posteriormente volví hacia la izquierda para la Gran Malvina. Cuando enderecé mi avión empecé a contar los segundos porque mi bomba tenía una espoleta de retardo. Cuando se cumplió ese tiempo no pasó nada en la fragata y yo dije, fallé. Justamente cuando pensaba fallé, vi de pronto que se cubría de humo todo hasta la altura de las antenas, no mucho. Yo pensaba que iba a ser como un hongo, pero fue como si sacudiéramos una sábana, digamos, y se formó una capa de humo sobre ella. Enderecé el avión y empecé a gritar adentro del avión. Cuando miré hacia la derecha vi otra fragata mucho más grande que estaba detenida y pensé que me iban a tirar. No me tiraron. Posteriormente me enteré que era la Antrim, que había sido atacada por aviones Mirage 5 Dagger. Esta fragata, la Ardent, fue atacada posteriormente por 2 escuadrillas de aviones Mirage 5 Dagger y alcanzada con entre 7 y 10 bombas, se incendió y al otro día se hundió. Nosotros, los civiles que vivimos ardientemente esta guerra por una causa noble y justa, esperamos vivir también la embriaguez de la justicia cuando algún día la nación entera aclame a estos caballeros del coraje.
Nos llamó el Minerva para que nos dirigiéramos 40 millas al noroeste. Lo único que vimos fue un Pucara pilotado por un tal mayor Tomba. Le di en el primer ataque, le arranqué media ala izquierda y le incendié el motor derecho. Había dado en el blanco. Me alejé pensando que aterrizaría, pero no lo hizo. En ese momento miro el ala de mi avión y veo un agujero de bastante tamaño, siendo parecido a una rosa o con los pétalos abiertos. Miro hacia arriba y veo 2 Harrier más. El avión seguía volando, es decir, estaba perfectamente comandable, había vibrado todo el avión, pero si los comandos reaccionaban, los motores funcionaban bien. Aquella vez me acerqué más despacio. Bajé los alerones para que descendiera el morro del avión, lo que me permitía apuntar mejor. Estaba pendiente de la altura de la proa de mi avión. Me coloqué bien y le disparé una ráfaga larga. El motor de babor se incendió, saltaron trozos del fuselaje trasero y la cabina dio una sacudida. Siento otra ráfaga, es decir, el avión sigue vibrando, se prende fuego un motor y ya los comandos respondían muy débilmente. Un momento más tarde ya, al accionar los comandos, siento que los comandos no responden, que el avión prácticamente se había prendido fuego y en ese momento me eyecto, cayendo muy próximo al avión, entre 40 y 50 metros del avión, y caímos prácticamente juntos. Pensé, qué valor. Debería haber saltado después de la primera pasada, pero se quedó dentro hasta que le fue imposible volar. Saltó justo antes de que el avión se estrellara y aparentemente fue andando hasta Goose Green. Después fue capturado. Le tengo un respeto inmenso. Aquello fue auténtico valor. Después de derribarlo, llamé a la sala de control y les dije, más faena, es decir, si había algo más que hacer. El tipo me dijo, espere. Y yo, ¿cómo que espere? Bueno, me contestó. La verdad es que nos acaban de ametrallar con un arma de 30 milímetros. El compañero que se sienta frente a mí ha perdido la cabeza y a mí me han dado en el brazo. Todavía estoy aturdido. Me sentí culpable. Me disculpé. Pero a los 7 segundos volvió a llamarme y me dijo, creo que tienen trabajo en el norte. Los argentinos sufrieron graves pérdidas. Personalmente pensaba que me iban a tirar al agua, claro, porque esa era uno estando prisionero, digamos, la psicosis que uno tiene es totalmente cambiante. Ahí me colocan boca abajo, me sacan el equipo y me apuntan, digamos, con un fusil. Pero ahí tenía una alegría tremenda porque estaba salvado. Envolverle con unas mantas. Vamos a sacarle. Venga, venga. Y allí miré mis piernas y estaban flexionadas y la pierna izquierda la tenía no en su posición normal, estaba dislocada. Tenía mucho dolor en las piernas, o sea, me colocaron morfina, me pusieron una M no le muevan. En la frente. Déjenle así un rato. Y me quitaron todo el equipo de vuelo. Aunque fueron derribados muchos aviones argentinos, las fuerzas de asalto siguieron siendo vulnerables a los ataques aéreos. Pero si comparamos, por ejemplo, con el hundimiento de una fragata de las que sufrieron ellos, por ejemplo, una CL-42 como la Coventry, que fue hundida el 25 de mayo, con el precio de esa fragata se pagan todas las pérdidas de la Fuerza Aérea Argentina. Si tenemos en cuenta que se hundió la Antélope, la Ardent, la Coventry, el Sir Galahad, fue destruido el Sir Tristan, averiada la Antrim, la Bosworth, la Glasgow, la Arrow, la Alacrity, la Brilliant. Es, pienso, terrible para Inglaterra la pérdida comparada con la que sufrimos nosotros.
Pegó en la trampa las tres, señor. Explotaron muy bien, ¿eh? ¡Sí, señor!